El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y les despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Cada vez que Jesucristo entraba en una barca con los discípulos, algo nuevo iba a pasar. Una nueva revelación sobre su naturaleza, sobre el poder que él tenía sobre todo el micro y el macrocosmos. Cada vez que entraban en una barca los discípulos, venían tormentas. Interesante. La iglesia es como una barca, pero lo bueno es que en esa barca está el Maestro Jesucristo. Había un hombre llamado Gadareno, porque venía de un lugar llamado Gadara. Daba voces de día y de noche, clamando por un dolor, seguramente un dolor interno que no podía controlar. Cuando uno tiene un dolor interno en su alma, cuando uno tiene una herida, cuando uno tiene una grieta abierta en su corazón, lo más normal como ser humano es hacer algo externamente para intentar tapar ese dolor. No es que el dolor desaparezca, no. Si es un dolor de la niñez, por una situación, algo traumático. La vida es complicada y algunas veces la vida es difícil. Y nosotros, seres humanos, pretendemos taparlo de alguna forma, sea con deporte, sea con un hobby, pero las heridas están ahí. Por eso cuando vino Jesucristo del desierto dijo: el Ruach de Adonai, el Espíritu del Señor, está sobre mí para sanar a los que están quebrantados de corazón. ¿Sabes, querido oyente? Mire, todos nosotros, en algún momento, nuestro corazón fue quebrantado, de alguna forma. Pero tengo una buena noticia. Solo hay una persona que puede sanar tu corazón, restaurarlo y de nuevo darte ese gozo, esa alegría, esa vida que tú y yo deseamos tener. Como dijo Jesucristo, el ladrón, él solo viene a robar, a matar. Él viene a envenenar, a destruir. Pero yo he venido para que tengáis vida, pero vida en abundancia. Pero también tenemos que comprender algo del dolor. El dolor en un corazón, el dolor en un alma, no se va por una oración.
El otro día se me acercó una familia que perdió a un hijo, un niño pequeño, llorando, llorando, llorando. Los abracé y me preguntaron, pastor, ¿qué podemos hacer? Y le dije, honestamente, nada. Porque el dolor que tenéis necesita espacio y tiempo. Le dije, tenéis que tener cuidado de no ignorar ese dolor ahora. Dale tiempo, dale espacio, dale al Espíritu Santo la posibilidad de tratar contigo. ¿Qué le vas a decir a una familia? Una familia esperando a ese bebé, le preparó la habitación y a los pocos meses murió. ¿Qué le vas a decir? Nada, nada. Algunas veces el mejor acompañamiento es callarte la boca y estar con ellos. Lo peor que puedes decir es, ya todo se pondrá bien, es lo peor que puedes decir. O intentar quitar el dolor con una oración. Así no funciona. Así no funcionamos nosotros. Este hombre gadareno, no sabemos lo que había en su corazón, en su alma, en su pasado, pero daba voces de día y de noche, pegándose con cadenas, piedras, rompiendo las cuerdas, las ataduras. Nadie podía controlarle, nadie podía atarle. Pero de repente vino Jesucristo, pero no para atarle. Jesucristo no vino para atarle. Jesucristo vino para hacerle libre. Yo he oído muchas veces decir, no, es que te han lavado la cabeza. Estás confundido. Si has leído la Biblia atentamente, te vas a dar cuenta que Jesucristo nunca le lavó la cabeza a los discípulos. Él le lavó los pies. En una secta te ponen ataduras emocionales, mentales, te lavan la cabeza. Pero Jesucristo no vino para eso. Él vino para dar su vida por nosotros, para que nosotros podamos ser libres, libres por el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Una de esas veces cuando Jesucristo entró a la barca, dice la Biblia que mientras navegaban, se durmió. Es interesante lo que dice Lucas 8, porque dice algo muy interesante. Y se desencadenó una tempestad. Cuando tú lees este texto, en Mateo capítulo 8, hay una composición de palabras en griego que es interesante, que dice que fue un maremoto, fue un terremoto en el mar. Y quiero que me acompañáis, queridos oyentes, en este pensamiento, porque vamos a ir a aprender hoy algo sobre la naturaleza de la fe. ¿Qué significa tener fe en Jesucristo? ¿Qué significa la fe cristiana? La fe que nosotros tenemos en Jesucristo. ¿Por qué? En aquel momento, en aquella última noche, cuando Jesucristo en Lucas 22:31 le dijo a Simón Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido de zarandearos, pero yo he orado para que tu fe no falte. Es interesante que Jesucristo no oró para que los discípulos no sean zarandeados. No. La razón por que Jesucristo oró, y yo creo en las oraciones de Jesucristo. Más, yo creo más en sus oraciones que en las mías. Y si Él oró por Pedro para que su fe no falte, lo mismo
ahora mismo está orando por nosotros, que nuestra fe no falte. Esa palabra, tu fe no falte, en griego, eklaifo, que tu fe no se apague como una vela, que tu fe no pierda el color, que tu fe no pierda el poder. Porque podemos tener la cultura cristiana, pero no tenemos el poder del Espíritu Santo. Pensamos que hay países cristianos. No existe ni un país cristiano. En esta tierra no existe ni un país que sea cristiano. Solo hay un lugar que es realmente cristiano, y es el reino de los cielos, que sí está presente en esta tierra, en el corazón de aquellos que creen en Jesucristo. Y Jesucristo le dijo a Pedro: he orado para que tu fe no falte. La fe cristiana es tan importante, querido oyente, es lo más atacado en la vida de un cristiano. La forma como el enemigo ataca la fe no es con incredulidad, es con miedo, es con temor, es con inseguridad. Quiero acompañarte hoy, quiero ayudarte, porque no te creas que yo soy Superman. Le parezco algunas veces con los pelos que tengo, lo confieso, pero yo tengo los mismos demonios que luchar que tú. Tengo las mismas dificultades que vencer que tú. Claro, a otro nivel, a otra profundidad, probablemente con mucha más experiencia y con una gracia que se me ha dado. Pero quiero ayudarte, acompañarte y decirte que no temas. Querido oyente, no temas. Todo va a ir bien. No temas. Como dice el profeta Isaías capítulo 3, versículo 10, dile al justo que le irá bien. Querido oyente, mire, no sé en qué situación estás. No sé qué tempestad se ha levantado. Porque cuando leemos Mateo, Marcos y Lucas, aprendemos, cuando dice en el Evangelio de Lucas que se desencadenó, hay cosas que se desencadenan. Y ahora oye un secreto. Hay cosas que se desencadenan para encadenarte a ti. Cuando poderes diabólicos, demoníacos, situaciones complicadas, ataques, dificultades, pruebas o cualquier otra cosa se desencadena, es porque te quiere poner a ti en cadenas. En Mateo, Marcos y Lucas, cuando leemos este texto, aprendemos una cosa, y es esto: que cuando los discípulos estuvieron en la barca, habían tres cosas a la misma vez, y quiero que estés atento. Primero, un mar remoto. Un mar remoto es un terremoto bajo el mar. Eso es lo que sucedió en el año 2004, cuando en Indonesia lamentablemente murieron más de 300.000 personas. No era un terremoto, sí era un terremoto, pero debajo de agua. A un terremoto debajo de agua le llaman maremoto. Y esos terremotos provocan tsunamis, olas, movimiento. Cuando Jesucristo estuvo en una barca, dice la Biblia, primero que hubo un mar remoto, segundo, olas, y tercero, viento. Pero lo peor de todo era tener personas alrededor que estaban llenos de miedo. El temor de otros algunas veces te envenena. Tú estás lleno de fe
y tienes que proteger tu fe como un león. Jesucristo iba de camino para librar a ese absolutamente poseído, no endemoniado, sino poseído gadareno. Los demonios de lejos le vieron venir a Jesucristo y pensaron poder aprovechar el momento cuando Jesucristo estaba durmiendo. Se desencadenó un viento, un maremoto, unas olas. Los discípulos empezaron a chillar como críos y Jesucristo se levantó, reprendió al viento y a las olas, imagínate. Y se hizo gran bonanza. Y de repente dice Jesucristo esto. Y quiero, por favor, querido oyente, atento a lo que dice Jesucristo. ¿Dónde está vuestra fe? Es como si lo hubieran perdido, como si el viento se hubiera llevado, o como dice esa película famosa, lo que el viento se llevó. Jesucristo dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué? Porque yo te la di. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde la has perdido? ¿En qué momento dudaste? Y sabes, querido oyente, me encantaría enviarte esta enseñanza sobre la naturaleza de la fe. Porque la fe en Jesucristo tiene un poder impresionante. ¿Cuál es la naturaleza de la fe? Oye lo que dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué es la naturaleza de la fe? ¿Qué significa tener fe? ¿De dónde viene la fe? ¿Cómo me doy cuenta si tengo fe o no? La fe en Jesucristo, tenemos que saber que es algo que Dios el Padre provoca en nosotros. Es la medida de la fe. A todos nosotros nos ha dado una cierta medida. Fe, tener fe significa confiar en una persona. Como dice Jesucristo, ¿dónde está vuestra fe? Vosotros creéis en Dios, creed también en mí. La fe es una profunda confianza en la persona de Jesucristo. La fe es una confianza en lo más íntimo de tu vida. Es el secreto más grande, es el tesoro más grande que tienes. Porque, atención, si tienes fe, todo es posible. Fe no significa solo tener deseo. Fe significa confiar en la persona, en la obra, en las palabras y en la promesa de Jesucristo. La fe, o déjame explicarlo de otra forma. Como sé que muchos hermanos y amigos católicos me están oyendo, como sé que hay lindos hermanos y hermanas ortodoxas o de la iglesia adventista, bautistas, pentecostales, evangélicos, carismáticos, déjame explicarlo de esta forma. No existe la fe católica. Dame un momento para explicar esto. Pero tampoco existe la fe evangélica. Sí existe el dogma católico, sí existe la doctrina católica, la teología católica, lo mismo. Existe la doctrina evangélica y la teología evangélica. Pero tenemos que saber una cosa. Seamos anglicanos, ortodoxos, adventistas,
bautistas. Sí existe una doctrina en cada denominación, pero la fe no es la fe en reglas, no es tener fe en normas. La fe es la fe en una persona. Uno no tiene fe en una cultura. Como dije, no existe ni un país cristiano. El único lugar que es real, verdadero cristiano, es el reino de los cielos. La fe se puede avivar de una generación a otra. La verdadera fe cristiana no proviene de una cultura, tampoco de la educación de un país supuestamente cristiano. La fe en Jesucristo es un regalo de Dios a nosotros. Cuando Jesucristo en Mateo capítulo 16 dijo: ¿quién dice la gente quién soy? Los apóstoles dijeron: la gente dice que tú eres esto, lo otro. Y Jesucristo dijo: sí, de acuerdo, pero vosotros que estáis cerca de mí, ¿quién decís que soy? Y Pedro dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora oye lo que dice Jesucristo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y ahora oye esto, querido oyente, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Sabes, querido oyente? Si tú de verdad crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sabes por qué tú y yo creemos? Porque esa fe que tú y yo tenemos, su inicio, el autor de la fe, como dice Hebreos 12:1, fue el Señor que inició esa fe en ti. Pero esa fe ahora tiene que ser alimentada por la palabra. Tiene que ser aprobada por las situaciones. Tiene que ser usada. Querido oyente, por favor, no caigas en un agujero de depresión, en ese fango, en esa tierra mórbida que te quiere ahogar. Alza tus ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá tu ayuda? Tu ayuda viene del Señor. Levántate. O déjame decírtelo como esta mañana orando recibí esa palabra. La fe es el rugir del león de la tribu Judá en ti. No temas, dice Apocalipsis 5, versículo 5 adelante. No temas, porque ha vencido el león de la tribu de Judá. La fe es lo que vence el mundo. La fe es confiar que las cosas van a ir bien. La fe es confiar que el Señor es mi pastor y nada me faltará. La fe es saber que el Espíritu Santo nunca se va de mí. La fe se puede transmitir, transferir, se puede incluso avivar en una generación a la otra. Como dice 2 de Timoteo capítulo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida. En griego dice la fe no mezclada. No mezcles la fe con psicología, no mezcles la fe con cultura. O es fe en lo sobrenatural. La fe en Jesucristo sabe que Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo, ayer, hoy y en eternidad. La fe es el poder radiante de su presencia. La fe tiene un poder tremendo. Y Pablo le dice a Timoteo: traigo a memoria la fe, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice. Y estoy seguro en ti también. ¡Wow! Uno puede
acercar a sus hijos, transmitir la fe. Es lo mismo que el miedo. Una mamá, un papá negativo, depresivo, destructivo, puede transferir esa actitud a sus hijos. No es una maldición, es una actitud. Son costumbres. Pero lo mismo la fe. La fe en Jesucristo es algo sobrenatural. Cuando alguien dice, existe la fe musulmana, la fe budista, la fe zen budismos, taoísmos, Zaratustra, Confucios. No. Estás equivocado. La fe, y oídme, queridos, por favor, la fe de todas las otras religiones o proviene del ser humano o proviene de una fuente diabólica. Otra vez. Toda otra clase de fe o proviene de un ser humano o de una fuente demoníaca. Pero la fe en Jesucristo es como esta noche, cuando me desperté a orar. Hubo una tormenta, un rayo, unos relámpagos. La fe es cuando el cielo desata un relámpago de poder y te toca el corazón y enciende la fe en Jesucristo es algo sobrenatural. La fe en Jesucristo no se puede explicar casi con palabras. La fe en Jesucristo es una energía, es un poder, es una confianza, es una paz que te da. La fe es como un regalo. Es un regalo valioso, como dice 2 de Pedro 1, versículo 1. La fe es un regalo valioso que tienes que proteger. Verdadera fe en Jesucristo es la fe en su persona, en sus palabras, en sus obras, en su muerte, en su resurrección, en su autoridad y en la segunda venida de Jesucristo. Y verdadera fe, en español fe se escribe con F-E, pero verdadera fe se escribe con otras palabras. Verdadera fe se escribe con R, I, E, S, G, O, riesgo. La fe cristiana no es complicada. La fe en Jesucristo no se tiene que hacer más difícil con teología. La fe en Jesucristo proviene de su palabra, de su espíritu y de su presencia. Verdadera fe tiene un idioma. Verdadera fe tiene un aliento. Verdadera fe se percibe. Verdadera fe tiene una mirada como un león, como un vencedor. Verdadera fe es soberana. Verdadera fe tiene un poder tremendo. Tenemos que saber que la fe en Jesucristo es un regalo sobrenatural hacia nuestra vida. Existen diferentes versículos que nos enseñan que la fe es un regalo. Marcos 11, versículo 22. Cuando dice en castellano, tened fe en Dios, en griego dice egete pistin theos. Tened la fe de Dios o la que Dios os ofrece. En la Biblia, en tu lectura de la Biblia en voz alta, Dios el Padre te ofrece fe. Todos tenemos fe en Jesucristo, lo que nos salva. Pero mi pregunta es, ¿dónde está la fe cuando hay las tormentas?
y en el nombre de Jesús. ¿Sabes cómo se expresa verdadera fe, querido oyente? En oración. Una persona que tiene fe convierte el poder de la fe en la dinámica de la oración. La fe siempre viene juntamente con la gracia y el amor, como dice en 1 de Timoteo capítulo 1:14. La fe es cuando Jesucristo inicia esa confianza en mí, como dice Hebreos 12, versículo 2. La fe es una medida, es un regalo, como dice Efesios 2:8. La fe, o tened la fe de Jesucristo, como dice Santiago 2, versículo 1. Y luego tenemos que saber una cosa, querido oyente, que es muy importante la fe, porque dice Mateo 9, versículo 29 y Marcos 8, 13. Oye, atención, conforme a tu fe. Pregunta, querido oyente, ¿qué fe tienes? ¿Cuánta fe tienes? Porque todos empezamos con la misma fe, pero no todos terminamos con la misma fe. Una persona de fe se reconoce, ¿sabes cómo? Teniendo fe. Yo sé que suena un poco raro, pero déjame explicártelo. En alemán hay una palabra que se llama unerschütterlich, que es inmovible. El reino inmovible tiene una fe inmovible, unshakable, como dice el inglés. Querido, por favor, no permitas el temor, el miedo. Levanta tus ojos hacia los cielos. Querido, antes o después, el Señor trae una solución. La fe sabe, mi Dios no me dejará solo. Verdadera fe sabe, mi Señor no va a permitir que yo me hunde en estas aguas. Verdadera fe pide con denuedo. Verdadera fe sabe que vive en la presencia del Señor. Hijo, Lucas 15:31, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Verdadera fe vive en la presencia del Señor y verdadera fe recibe del Señor. Tienes que saber una cosa, querido, que hay que creerle a Dios por cosas. Cuando dice en Isaías 54, 1 al 4, ensancha el sitio de tu tienda, alarga tus cuerdas. ¿Sabes lo que es gracioso? El Señor me dice, hazlo. Ensancha el sitio de tu tienda, pero no me dice cuánto. Tu tienda de fe será tan grande como tú has decidido de ser. Y dice, alarga tus cuerdas. ¿Cuánto? No lo dice. Tus cuerdas de la fe serán tan largas como tu relación con el Señor. Querido oyente, lo más importante en esta vida es tener una profunda, íntima, cercana, viva, amorosa, cariñosa relación con el Señor. Si usted tiene eso, todo lo otro va a ir bien. Tienes que saber una cosa, que todo lo que no es por la gracia es carne. Y según Romanos 14:23, todo lo que no es por fe es pecado. ¿Dónde se encuentra la fe? La fe se renueva, se aviva, se inspira en su presencia. El profeta Habacuc, ese profeta favorito en los escritos de Qumran, 1947,
encontraron unos escritos que tenían 200 años antes de Jesucristo. Y en ese lugar también se encontró un libro de 8 metros de longitud que está en el Museo de Israel, en Jerusalén, el profeta Isaías. Y es justo la misma escritura que tenemos nosotros. La Biblia nunca fue falsificado. Cuando oigo estas cosas es que me parto de risa. Creen en un Julius César, de cual solo hay 10 escrituras. Creen en un Alejandro Magno. Creen en todo esto, que sí han existido. Pero de la Biblia hay 85,000 testimonios de escritura. Algunos a los pocos años de la resurrección de Jesucristo escrito. Encontraron hace poco tiempo en Alemania, en una librería, en Leipzig, en el este de Alemania, unos papiris que probablemente es una copia directa de la carta de los Hebreos, que probablemente fue escrito a los pocos años de la resurrección de Jesucristo, probablemente sobre el año 70. Todo lo que tú lees en el Corán de Mahoma, 100 y pico años después fue escrito. Y de Buda ni te cuento, de Confucio, adiós. No hay testimonio más que tú puedas confiar. Más, le voy a decir una cosa, querido oyente. La fe en Jesucristo es como un paracaídas. Si tú quieres saber si ese paracaídas funciona, tienes que saltar del avión. Puedes explicarme lo que quieras. Puedes decirme lo que quieras, puedes dialogar lo que quieras. El día que necesites sanidad, ayuda, liberación, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y dice el profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 2, Oh Adonai, he oído tu palabra. O como dice en hebreo, he recibido tu mensaje. He visto tu obra en medio de los años. Llévalo a la verdad. En hebreo dice, en medio de los años, llámalo a la existencia. En la carta de Romanos, capítulo 4, podemos leer también que dice que llamó lo que no es como si fuera. Impresionante. Tienes que llamar por fe a tu familia. Querido, sigue orando por tu casa, por tu familia, por tu oración, por tu situación. La fe conoce el futuro. La fe sabe que las cosas van a ir bien. Verdadera fe en Jesucristo es una profunda confianza que proviene de la alimentación de su palabra y de la inspiración de su presencia. El Espíritu Santo de Dios, si alguien me dice que está bautizado en el Espíritu y lo único que está haciendo por ahí es la chiriporca y va como una cabra loca, como una gallina sin cabeza por ahí, forget it, olvídate. El Espíritu Santo siempre te va a llevar de nuevo al libro, para que tu fundamento, como dice Lucas 4, esté en la palabra. La unción busca la palabra. El poder busca la palabra. Tu llamado está fundado sobre la palabra. La palabra de Dios está empapada con fe. Por eso el enemigo quiere separarte de la Biblia. Querido hermano, querida hermana, por el amor de Dios, nunca te has dado cuenta, por el amor de Dios,
¿Nunca te has dado cuenta cuántas veces has dejado de orar? ¿De leer la Biblia? No lo estoy diciendo por condenarte, sino por sensibilizarte. ¿Nunca te has dado cuenta cuánto distracción, poder diabólico? Y hoy, el enemigo más grande de la fe no es la incredulidad, es el ocio, es la distracción. El otro día me quedé sorprendido en un documental que vi. En Corea, los jóvenes, que si yo hubiera vivido allí, yo también hubiera sido así como ellos. ¿Sabéis cuántas horas al día están delante del móvil? 10 horas. Es el promedio. ¿Sabéis cuántas veces abren y miran al teléfono, le echan una mirada? ¿Sabéis cuánto? Aproximadamente 880 veces. Corea es el lugar donde cuando hay un teléfono nuevo, un programa nuevo, primero se aprueba allí porque es el lugar que más atados están a todas estas cosas. Pues yo creo que Europa y los Estados Unidos y Centroamérica no estamos muy lejos de eso tampoco. Por eso, querido, mire, el leer la Biblia recarga tu fe. Querido hermano católico, querida hermana católica, por favor, nosotros todos respetamos a todos los santos, respetamos lo que María, la Virgen María, en aquel momento le confió al Señor. Pero, quiero que sepa de todo corazón, y cualquier sacerdote, obispo y cardenal católico se lo puede decir, que solo Jesucristo, el Hijo de Dios, nos puede salvar. Y que no necesitamos a nadie que nos acerque a Jesucristo, solo el Espíritu Santo. Todo eso está en la misma Biblia que usted y yo tengo. Como el otro día me llamó una señora y me dijo, me encanta cómo usted predica, cómo usted habla de Jesucristo, de todo. Y me dijo, pero yo no quiero cambiar, yo quiero quedarme en la iglesia católica. Y yo le dije a esa señora mayor, por favor, nadie quiere sacarle de su iglesia. Si usted está feliz ahí, que Dios le bendiga, siga ahí. Y le dije, pero tengo una pregunta, querida. ¿Estamos de acuerdo usted y yo que ninguna iglesia fue a la cruz por nosotros? Dice, sí. Digo, ¿estamos de acuerdo usted y yo que ningún papa, santo, apóstol o profeta fue a la cruz por nosotros? Y dice ella, me dijo sacerdote, dice, sí, señor sacerdote Cano, solo Jesucristo. Si tú quieres, querida, yo soy para ti sacerdote, obispo, cardenal, lo que quieras. Pero solo quiero que vayas al cielo, que no vayas al infierno. Porque solo la confianza, la fe en Jesucristo nos lleva al cielo. Solo en Jesucristo. Y cuando leemos la Biblia, nuestra fe es recargada. En la carta de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esa palabra eficaz en griego se llama energes, y de ahí viene la palabra energía. La Biblia es la energía de la fe. Si tú quitas a un cristiano
de la lectura de la Biblia, oídme atentamente, sus oraciones no tienen poder. Porque según Juan capítulo 15, versículo 7, hay una vinculación entre la palabra de Dios y tus oraciones. El que deja de leer la Biblia es el que deja de orar verdaderamente. El que deja de leer la Biblia es el que deja de creer verdaderamente. Querido oyente, mire, no teme, por favor, no temas. En la Biblia, en 1 de Crónicas, capítulo 22, 13, lo voy a abrir junto para vosotros. Dice aquí, 1 de Crónicas 22, 13, dice, no temas, no desmayes. Hay otra traducción que dice, no te desanimes. La falta de fe, antes o después te lleva a un desánimo, o desánimo, como se llame. No tengas miedo, no temas, no temas. Levanta tus manos al cielo, tu corazón, tu alma. La Biblia dice, levanto mi corazón. La Biblia dice, levanto mi alma. La Biblia dice, levanto mis ojos. Y la Biblia dice, levanto mis manos. Levanto mis ojos hacia los cielos, hacia los montes. ¿De dónde viene mi ayuda? El Señor nos va a ayudar. ¿Es complicada la vida? Sí. Pero acuérdate lo que dijo Jesucristo a sus discípulos. ¿Dónde está la fe que yo te he dado? ¿Dónde está la fe? Es interesante. ¿Dónde está la fe? ¿Quién te quitó la fe? ¿Dónde está la fe? Es como cuando perdemos las llaves del coche. Tú le preguntas a alguien, dame la llave. Y la persona dice, no sé dónde está. Y tú dices, momento, yo te la di, ¿dónde está? La fe es la llave, querido, que te abre las puertas. Pero esa fe hay que usarla, hay que pronunciarla. La fe sin sonido no es fe. Porque Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír. ¿Y sabes qué, querido? Es tiempo que tú oigas tus propias oraciones. Otra cosa que te da verdadera fe, ¿quieres saberlo? Verdadera fe te da capacidad de soñar. Los pensamientos de la fe te llevan a la capacidad de soñar de un futuro mejor. Gente con fe tiene capacidad de soñar de una casa mejor, de un trabajo mejor, de una vida mejor, de un mejor futuro. ¿Sabes qué, querido oyente? No dejes de soñar. Empieza a soñar. Porque muchas veces los sueños son el testimonio que la fe está en casa, en tu corazón. Soñar de una familia restaurada. Soñar de un negocio que te va bien. Soñar que las cosas van a ir mejor. Soñar de una iglesia más grande. Soñar, whatever, lo que tú tengas. No dejes de soñar, porque soñar es el testimonio que tu alma está rodeada con fe. El sueño es la melodía de la fe para tu futuro.
¿Cuánto me encantaría enviarte este mensaje, querido oyente? ¿Cuánto me encantaría? Y acordarte, querido hermana, querido hermano, acordarte una cosa. ¿No te has dado cuenta que los demonios iban a por tu fe? ¿No te has dado cuenta? Levántate. Levántate como ese león de la tribu de Judá. Levántate. Tienes que ser soberano. El temor no es naturaleza de la fe. La fe provoca en nosotros una cosa que se llama valentía. No hemos recibido el espíritu del temor, sino del amor, de poder. Y como dice en griego, sofronismo, la capacidad de pensar libremente. Segunda carta de Timoteo capítulo 1, versículo 7. No hemos recibido el espíritu de cobardía, sino de fe. Tú y yo hemos recibido ese espíritu de fe, como dice primera carta de Corintios 4. Tú y yo tenemos ese espíritu de fe. Tenemos el espíritu de poder, de amor. Y cuando dice en español dominio propio, no dice que cada uno de nosotros tiene que tener un dominio propio. No. Es sofronismo. En griego es la capacidad de poder pensar libremente.